A partir de tiempos inmemorables, el ser humano ha tratado de comprender la naturaleza de la mente. En la vieja Grecia, Aristóteles mencionó que el ser humano estaba formado por una sección inmaterial que era la mente y una sección material que era el cuerpo. Mientras tanto, Platón mencionó que el espíritu era la exclusiva realidad. La conciencia, una propiedad de la materia. Durante el siglo XIX se empezó el enfoque moderno de la conciencia, puesto que se suponía que la actividad de la mente se relacionaba con diferentes estados físicos. Ha sido Wood el que investigó los estados de la conciencia persiguiendo tres fines: analizar el proceso de conciencia disociando sus elementos, descubrir cómo los elementos interactúan, encontrar las leyes que definen la interacción entre los elementos. Estudio multidisciplinario de la mente. Se plantea que cualquier papel fundamental en la interacción mente-cerebro lo tuvo la llegada de las nuevas tecnologías. Se habla de la imagenología, que pudo mirar al cerebro asociado a detectar pensamientos o emociones concretos en regiones concretas. La naturaleza biológica de la mente. Durante el siglo XX se retomaron las ideas de Wood con el desarrollo de la electroencefalografía, la implementación de fármacos para los fenómenos mentales y la indagación bioquímica de los mismos filósofos y neurocientíficos. Llegaron al consenso de que la conciencia es cualquier estado de la materia. El cerebro, más de 70 millones de años de evolución. La naturaleza de la mente siempre ha sido un enigma. No obstante, los estudios neurobiológicos nos han proporcionado conocimientos reales del cerebro y de la mente, que ya podemos correlacionar con la conciencia, la conducta y las emociones. Médula espinal. Recibe y procesa la información sensitiva de la piel, las articulaciones y los músculos de las extremidades y el tronco. Controla sus movimientos. Bulbo raquídeo. Está situado por encima de la médula espinal, contiene varios centros responsables de funciones autónomas virales como la respiración, la frecuencia cardíaca y la digestión. Cerebelo. El cerebelo regula la fuerza y la amplitud de los movimientos y participa en el aprendizaje de las capacidades motoras. Mesencéfalo. Situado por encima de la protuberancia, controla muchas funciones sensitivas y motoras, entre ellas los movimientos oculares y la coordinación de los reflejos visuales y auditivos. Hemisferios cerebrales. Son el encargado de unir los dos hemisferios cerebrales y permite que toda la información entre región del cerebro más importante, que contiene el tálamo, el hipólamo y otras estructuras. Es decir, si el cerebro fuera la Tierra, el diencéfalo sería prácticamente como el núcleo terrestre. La naturaleza neurobiológica de la mente es una disciplina que estudia las bases biológicas de neurociencia. Es uno de los más importantes que enfrenta la ciencia de nuestros días. Predecir. La principal función del cerebro es respirar, comer, dormir. El cerebro regula el sueño, la respiración, el pulso, el hambre, la plasticidad de las neuronas. Es la que da capacidad del sistema nervioso para cambiar adaptivamente su organización, estructural y función ante diversos estímulos y al cambio en el entorno. ¿Qué es la conciencia? Es la que permite al ser humano saber su propia existencia, de sus estados y de sus actos,
teniendo en cuenta sus funciones cerebrales más importantes como lo son la memoria, el aprendizaje y la distinción de lo propio y de lo no propio. ¿Qué son las funciones cognitivas? Bueno, es la parte que se encarga de transformar, reducir, elaborar, almacenar y utilizar información. Así su corteza cerebral tiene características únicas, una de ellas que cada una de ellas necesita los procesos sensitivos y motores del lado opuesto. Su segunda característica es que sus hemisferios no son totalmente simétricos respecto a su estructura ni equivalentes en cuanto a su función. Además, su corteza está dividida por 4 lóbulos que son: frontal, que se encarga de planificar las acciones futuras; el parietal, que se ocupa de la sensación somática; la temporal, que es la encargada de la audición, aunque también a través de sus estructuras profundas se ocupa de aspectos como el aprendizaje, la memoria y las emociones; y por último el occipital, que es el encargado de la visión. ¿Qué son las sensaciones y percepciones? Las sensaciones son el estímulo el cual interactúa con las células receptoras. Se identifican por un tipo de estímulo donde mandan información por las vías sensitivas formadas por neuronas que se enlazan con la médula espinal, el tronco encefálico, el tálamo y la corteza cerebral. Entendemos también que la percepción son experiencias sensitivas y emocionales. Es la experiencia consciente de una sensación con células receptoras sensibles con estímulos como olores, el reflejo de la luz, el ejercer presión sobre la piel o el ruido. ¿Qué es la atención? Entendemos por atención que es la capacidad de concentrarse en un objeto determinado. Según Michael Posner, existen 4 complementos que distinguen la atención selectiva, las cuales serían la desconexión del foco actual de atención, el movimiento hacia una nueva localización, la conexión en la nueva localización y habitualmente, y el estado de alerta mantenido. El primer subtema que voy a desarrollar es aprendizaje y memoria. Bien, se enmarca que el aprendizaje es el proceso por el cual adquirimos el entendimiento sobre el mundo. Se nos dice también que el lóbulo temporal, por medio de sus construcciones profundas, el hipocampo y los núcleos amigdalinos, se encargan de puntos del aprendizaje. La memoria, del latín memoria, mediante el cual se retiene y recuerda el pasado, es el proceso por el que el entendimiento es codificado, almacenado y después recuperado. Esto, en palabras más coloquiales, nos quiere decir que el aprendizaje es una función natural del cuerpo que es realizada por ciertas partes del cerebro, y que la memoria es un proceso de igual manera natural realizado en nuestro cerebro que se encarga de retener y recordar eventos pasados. Memoria implícita y explícita. Se dice que la memoria se clasifica en memoria implícita y explícita basándose en la manera en que se almacena y recuerda la información. El conocimiento almacenado como memoria explícita se adquiere a través del procesamiento de una o más de las 3 áreas de asociación polimodal. La memoria implícita se almacena en circuitos perceptivos, motores y emocionales. Se construye lentamente a través de la repetición y se expresa en la ejecución, no en las palabras. Esta memoria no depende directamente de los procesos conscientes y en cambio la memoria explícita sí. Las diferentes formas de memoria implícitas se adquieren de las diversas maneras de aprender y afectan a regiones cerebrales distintas. Inteligencia. El libro enmarca que en 1905 la inteligencia se definía como una serie de facultades: juicio, sentido práctico, iniciativa y habilidad para adaptarse a las circunstancias. Con la teoría de las habilidades autónomas o semiautónomas en 1939, se amplió este concepto al señalar que la memoria, el razonamiento, la rapidez perceptual, la facilidad de palabra, la capacidad para el cálculo y el espacio temporal son atributos diferentes que rara vez se unen en un solo sujeto, lo cual indica que hay una gran pluralidad de inteligencias. Por otra parte, la teoría de la psicología evolutiva de Piaget señala que el logro del pensamiento inteligente se obtiene por medio de transformaciones estructurales que van desde las destrezas sensoriomotrices al pensamiento concreto y posteriormente al pensamiento formal, siendo la inteligencia aquella forma de equilibrio hacia la que tienden todos los procesos cognitivos, cualquiera que sea el estado en que éstas se encuentren. Las emociones. Todos experimentamos emociones de manera consciente, pero además también lo hacemos de manera inconsciente, debido
a que la conducta emocional inconsciente está estrechamente ligada a comportamientos como la ingesta de alimentos, la ingesta de bebidas, el sexo y la regulación de la temperatura. Y esto se debe también a un estímulo y función producidos en nuestro cerebro, que como todos los estímulos que nuestro cerebro produce, estos producen reacciones en nuestro cuerpo, como lo son las emociones. Si hablamos de enojo, reaccionamos con violencia. Si es tristeza, lloramos. Si es felicidad, sonreímos, y así sucesivamente. Para finalizar mi aportación, termino resumiendo un poco lo que son las áreas del cerebro que están involucradas con nuestras emociones. Y digo resumiendo porque este es un subtema realmente extenso y ni se diga complejo. Del cerebro involucradas. Está demostrado que las emociones se generan en el sistema límbico, donde encontramos el hipocampo y amígdalas, entre otros. Las emociones ocurren por el entorno, son el resultado de interacciones dinámicas en curso, posiblemente a nivel del núcleo amigdalino, de factores periféricos medidos por el hipotálamo y factores centrales medidos por la corteza cerebral. La motivación. La motivación se refiere a diversos factores neuronales y fisiológicos que inician, mantienen y dirigen la conducta. Los estados instintivos dirigen la conducta hacia objetivos positivos y la apartan de los negativos. Los estados instintivos son el resultado de procesos homeostásicos relacionados con el hambre, la sed, la temperatura. Se caracterizan por molestias debidas a una necesidad fisiológica seguidas de un alivio cuando la necesidad es satisfecha. La agresión. La agresión es una conducta hostil o destructiva cuya finalidad es provocar daño. Las características de estas son intención de causar daño, provocar daño real, alteraciones emocionales. La teoría fisiológica de la agresión. La teoría de Freud afirma que la agresión es una disposición pulsional, una tendencia intrínseca de la naturaleza humana. Genética y medio ambiente. La interacción genes-ambiente se refiere a la expresión de un rasgo que resulta de la interacción entre los genes y el ambiente. Algunos rasgos están fuertemente influenciados por los genes, mientras que otros lo están por el medio ambiente. La relación entre conducta, genes y medio ambiente. Se han encontrado mutaciones de genes únicos que pueden tener efectos complejos en la conducta, como sucede con la mutación de gen que codifican un receptor serotoninérgico.